Mi nombre es Andrea Manchego, estudiante de Ingeniería Civil, segundo semestre de la Facultad Universitaria Juan de Castellanos. El ámbito por la preocupación de los daños ambientales causados durante muchas décadas a nuestro planeta ha generado conciencia y preocupación sobre el uso de los residuos que generamos en diferentes ámbitos como lo son el hogar, la industria y la construcción. En nuestro ámbito de ingeniería civil debemos preocuparnos por los recursos que generamos como residuo durante las demoliciones o residuos de la obra. En este espacio crearemos un material innovador que ayude a generar los costos de los materiales ya empleados anteriormente en la construcción y que sustituya los materiales o que emplee los materiales que generan un daño ambiental, como lo son el poliestireno expandido, o icopor más conocido, y los escombros de demoliciones. En este ámbito crearemos un ecoladrillo, en donde sustituiremos el icopor por agregado fino y los escombros por agregado grueso. Anteriormente, o pues como ya sabemos, utilizaremos el cemento regido por la NTC 121. Hola, buenos días. Mi nombre es Julie Constanza Castro, soy estudiante de Ingeniería Civil y el día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto llamado Ecoladrillos. Este proyecto tiene como objetivo elaborar materiales como el ladrillo, tomando como referencia residuos de construcción tales como el escombro y el icopor. Entonces, como primer paso, puede evaluar diferentes materiales para pues así saber cuáles por sus propiedades o características pues nos puedan servir para dicho objetivo. El primer material a evaluar son los plásticos, que pues son comúnmente usados y pues son bastante conocidos pues por su facilidad al momento de trabajar y moldearlos, por su bajo costo y porque son buenos aislantes térmicos, aunque pues estos al momento de desecharlos algunos no son biodegradables y pues ahí al quemarlos o desecharlos tardan mucho tiempo y generan bastante contaminación. Uno de los usos más comunes de estos envases son la de protección de los alimentos o envase como de alimentos. También se usa para diferentes actividades, tanto en industrias como en textiles, tanto en juguetes, en deportes, en muebles y cosas así. Estos son muy usados debido a que presentan propiedades como transparencia, son muy livianos, son resistentes y pues estos en ocasiones son triturados pues para volver a hacer otros materiales y pues poder hacer de este desecho un buen uso. El segundo material a evaluar fue el poliestireno extendido o más conocido como icopor. Este es un producto formado por celdillas cerradas de aire que dan características de un peso muy liviano y muy moldeable. Este forma bloques o láminas y estos bloques o láminas son usadas en el hogar o más que todo en fábricas para envoltura de sus productos y así una distribución. En su composición química, este tiene un 95% de hidrocarburo de cadena larga y un 5% de poliestireno de gas pentano. Este material posee propiedades como ligereza, es de un peso muy liviano, su color es blanco y no se descompone, no tiene ninguna influencia ambiental como tal. De pronto al momento de manejar este desecho sí, pero pues como tal el material no la presenta, no es peligroso para las aguas y pues es de fácil, tiene una forma muy fácil de ser reciclado. Pues tiene al momento de ser desechado y pues cuando se acumulan ciertas cantidades, estos pueden afectar la salud humana de forma muy grave y pues aunque tiene una manera muy sencilla de ser reciclado y casi nunca se hace, pues para la persona que pretenda reciclarlo pues sus ganancias no son muy favorables, entonces pues
Se puede reciclar fácilmente, pero pues casi no es empleado como para ciertas actividades. Normalmente este icopor es utilizado para hacer empaques de electrodomésticos, muebles, herramientas, o también es utilizado en la construcción como molduras, rellenos, para también hacer paredes, para hacer moldes y para hacer ciertos rellenos. Como tercer material evaluado tenemos el aceite de cocina, que este es una grasa de origen vegetal que comúnmente se utiliza para la preparación de alimentos en el hogar. Su composición es muy difícil desecharlos, y pues es imposible reutilizarlos, debido a que pues al momento de usarlos una vez ya pierden las propiedades con las que fueron hechas para su propósito como tal. La principal problemática que presenta este aceite de cocina después de usarlo es que es desechado de manera irresponsable cerca de fuentes hídricas. Y lo que ocurre es que, debido a que es menos denso que el agua, obstruye la oxigenación del agua y pues no permite el flujo normal de esta. También se conoce que un solo litro de aceite puede contaminar hasta 100 litros de agua, lo cual es bastante preocupante. La forma correcta de desechar este aceite es depositándolo en un envase totalmente sellado, y así enviarlo con las demás basuras. O hay algunas industrias, aunque son pocas, que toman estos aceites para la producción de jabón o de combustible. Otro de los usos que se le puede dar a este aceite después de usado es que lo usan para fabricación de jabón, como ya lo había dicho, fabricación de velas, para refrescar ciertos moldes que van a ser utilizados para proteger muebles, para fabricar cremas y otros productos que pueden ser hidratantes. El cuarto material evaluado fueron los escombros. Estos escombros son restos que se hacen de la elaboración de obras, y es lo que queda de ciertas mezclas, y en este caso evaluamos los que fueron escombros de demolición. Estos son de tamaños sus partículas o sus componentes son de diferentes formas, y dependiendo del tipo de demolición, hay algunos que pueden tener propiedades peligrosas. La problemática ambiental que presentan estos escombros es que son arrojados al ambiente en términos de pérdida de recursos, contaminación y desechos tóxicos. Estos tienen un costo adicional, o sea que generan pérdida económica para la empresa que los usa, y pues para la mano de obra que se utilice al momento de trabajarlos. Comúnmente estos son recolectados y pues son transportados para pueden ya ser trituraciones, o pues las trabajan dependiendo el tamaño de sus partículas. Comúnmente se usa para estabilizar suelos, para mantenimiento de vías, para rellenos de construcción, o en ocasiones para elaboración de nuevos materiales. Como segundo paso para la realización de este proyecto, se seleccionaron los materiales después de haber evaluado ciertas posibilidades, ante lo cual se escogió como materiales a usar el icopor y los escombros. Estos pues con el objetivo pues de buscar reducir problemáticas presentes por el sector de la construcción, y así ayudar a disminuir su problemática ambiental. A continuación hablaré de algunos estudios que analizamos y que tomamos para referencia de nuestro proyecto. Entonces, el primer estudio tiene como título Evaluación del comportamiento del concreto elaborado con desechos de icopor. El objetivo de este estudio es evaluar el comportamiento del concreto elaborado con desechos de icopor en diferentes proporciones y mediante ensayos de laboratorio que permitan determinar su potencial uso como material estructural o arquitectónico. Forma de usar el residuo: reemplazo de arena por icopor de desecho, ensayado el concreto con desecho de icopor en primera instancia, como material para conformar elementos estructurales como lo son losas, muros y vigas, utilizando un sistema de colocación manual en donde se molió el icopor. Resultados obtenidos:
Los concretos elaborados con reemplazo con icopor presentaron un grado mayor de dificultad en el manejo que el concreto tradicional sin ninguna sustitución de materiales, debido a la alta volatilidad del icopor. La resistencia. Las mezclas de concreto en promedio alcanzaron el 50% de la resistencia requerida a compresión. A los 14 días, todas las mezclas de concreto elaborados en promedio alcanzaron aproximadamente el 100% de la resistencia a compresión requerida. En las muestras con el 0%, 10% y 20% de reemplazo con icopor superaron a los 28 días la resistencia requerida a compresión 200 kg por metro cuadrado. La elasticidad. La probeta 0% de reemplazo muestra el mayor valor del módulo de elasticidad. La probeta a 10% de reemplazo de icopor registró el menor valor del módulo de elasticidad. Y en la probeta 20%, rotura. El módulo de rotura del concreto elaborado con un 10% de reemplazo de icopor es similar al concreto patrón. Y el peso, al aumentar el porcentaje de reemplazo con icopor, las mezclas evidenciaron menor peso unitario, o sea, mucho más livianas. Otro estudio que tomamos se titula Resistencia a la compresión de ladrillos de concreto reemplazado en agregado grueso por ladrillo y concreto reciclados en diferentes porcentajes. Bueno, la forma de usar el residuo en este estudio. La dosificación del concreto, el cual fue utilizado para la elaboración de ladrillos con reemplazo del agregado grueso, tanto de concreto reciclado como de ladrillo reciclado, en porcentajes de 10%, 15% y 20% de ambos materiales, haciendo un total de 108 ladrillos. Se recolectó el concreto reciclado o escombro, que es utilizado como agregado grueso en la elaboración de los ladrillos. El agregado fino continuó siendo la arena. Bueno, los resultados obtenidos en este estudio fueron: para ladrillos con reemplazo de concreto reciclado de 10%, 15% y 20%, la resistencia incrementa en relación al ladrillo patrón en 2,77%, 1,42% y 1,11%. Otro resultado fue: la resistencia a compresión de los ladrillos de concreto, reemplazando el agregado grueso por el ladrillo reciclado, incrementa para porcentajes de 10%, 15%, en 4,99% y 4,44%, respectivamente, y disminuye para un reemplazo del 20% a 6,39%. A medida que aumenta el porcentaje de reemplazo, tanto con ladrillo reciclado como con concreto reciclado, se puede observar que la resistencia va disminuyendo. Otro estudio que analizamos se titula Diseño de un adobe con poliestireno expandido reciclado para una vivienda climatizada en una zona rural. Bueno, la forma de usar el residuo en este estudio fue: uso del poliestireno expandido en un 0,5% a 1,0%, como el aditivo patrón de adobe formado así bloques del mismo. Bueno, se usa el icopor como aditivo con el fin de mejorar la resistencia del adobe y disminuir la humedad en la construcción. Bueno, los resultados que se obtuvieron en dicho estudio fue: el uso de poliestireno en bloques ventajoso, ya que es impermeable y evita absorción del agua. Usar ladrillos con el 10% de poliestireno disminuye el peso y del mismo modo las secciones estructurales. Los adobes elaborados con adición de poliestireno expandido tienen mejores propiedades al compararlas con adobes de elaboración tradicional. Y el último estudio, análisis de las propiedades mecánicas en bloques de cemento con incorporación de plástico reforzado con poliestireno revestido en malla galvanizada. Este fue otro de los estudios que analizamos. Entonces, la forma de usar el residuo. Plástico. Primero se busca que sea adecuado, luego se tritura obteniendo partículas de 3 milímetros. Posteriormente se mezcla con el cemento y el agua en reemplazo de la arena. Poliestireno. Se cortan dos rectángulos con medidas de 10,5 centímetros por 23,5 centímetros y con un ancho de 1 centímetro. Se enmallan con una malla galvanizada y se ubican a 2,5 centímetros desde el inicio del cilindro. Este hará la forma de un bloque.
Los resultados obtenidos en este estudio fueron: al realizar el ensayo de comprensión simple por 7 días, se obtuvieron los siguientes resultados. Probeta 1, resistencia de 2105 megapascales. Probeta 2, resistencia de 2201 megapascales. Probeta 3, resistencia de 2039 megapascales. Bueno, finalmente se encontró una falla poco convencional en ese caso, un aplastamiento de la probeta, y se apreció una considerable desintegración de la matriz que bordea las partículas plásticas. Esto podría corresponder a que no hay una adecuada adhesión entre el cemento y el plástico. En dicho caso sería necesario reducir el tamaño de las partículas del plástico para aumentar la superficie específica. Finalmente, el bloque propuesto es un primer modelo de elemento constructivo que principalmente logra reducir hasta un 40% la densidad de un bloque estándar de concreto. Mi nombre es Andrea Manchego, estudiante de Ingeniería Civil de la Facultad Universitaria Juan de Castellanos. De los problemas ambientales ha sido una gran preocupación a nivel nacional y mundial. El uso de los residuos que generamos diariamente en el hogar, las construcciones y la industria deben generar y debe ser una preocupación para todos. Residuos como el icopor, el plástico y los escombros siempre tienden a llegar a las fuentes hídricas y ocasionar un gran daño ambiental. En este proyecto intentamos darle un nuevo uso a esos residuos para generar así un material de construcción innovador que logre satisfacer las características de los materiales ya conocidos y también genere un uso a esos residuos. Utilizaremos el poliestireno expandido o más conocido como el icopor y en los escombros de construcción de cemento producto de las demoliciones. El icopor lo sustituiremos por el material fino que es más de la arena, y los escombros los utilizaremos como sustituto de la gravilla para generar ladrillos fundidos que tengan características de 3500 psi. Utilizaremos el cemento, agua, una gavera y utilizaremos las medidas de estos ecoladrillos como material innovador de construcción. Utilizaremos escombros, gravilla, arena, icopor, cemento, gavera, un palustre y agua. Estos materiales se utilizarán y serán 4 diferentes tipos de muestra. Inicialmente se utilizará la muestra con cemento, gravilla y arena. Como segundo tipo de muestra se sustituirá la gravilla por escombro, y el tercer tipo de muestra se sustituirá la arena por el icopor, y en la cuarta muestra se sustituirá completamente la gravilla y la arena por icopor y escombro. Siempre se realizarán 3 diferentes tipos de prueba, como lo dicta la NST 2010. Pero en esta prueba y por las dificultades que presentamos, realizaremos las pruebas a los fraguados de 7 y 28 días. Para la metodología de la elaboración de nuestros ecoladrillos utilizamos materiales como icopor, cemento, gravilla, arena, un palustre y baldes negros. Como paso inicial establecemos la mezcla patrón, que la elaboraremos con gravilla, arena, cemento y agua, tratando de llegar y de tener un concreto de 3500 psi según lo establece la norma. Para esto mismo encontramos la normatividad que nos exige para el mismo concreto de los agregados finos y gruesos. Debemos romper los escombros de cemento encontrados, ya que estaban en unas capas muy grandes, y se debió fracturar para lograr el tamaño del agregado grueso gravilla que vamos a utilizar. La arena encontrada debió ser cernida para también establecer y seguir la normatividad. Cada uno, pues se le hizo la norma, y cada uno de estos agregados, como son la gravilla y la arena, tienen una normatividad para que, ya que son material de cantera, es un material seleccionado de cantera, una cantera ubicada en el municipio de Capitanejo, que es la que provee esta zona del norte de los agregados. Para el icopor, debió ser rayado para que lograra el espesor, ya que también teníamos las capas grandes porque eran residuos. El agua y el cemento, también todo ese material
después de mirar las dimensiones, debió ser pesado, ya que se realizó las ubicaciones de las medidas que exijamos los ladrillos, las cuales las vemos en este momento, y lo pesamos para seguir la normatividad, para lograr esa condición del concreto. Ya. Después de establecido el paso a paso para la elaboración de nuestros ecoladrillos, generamos la mezcla patrón. En esto utilizaremos gravilla, arena, cemento y agua. En el segundo lugar sustituiremos la gravilla por escombro que está ya molido. En la parte inicial se intentó generar proporciones de los sustitutos, es decir, no sustituir completamente la gravilla por los escombros ni la arena por el icopor, pero fue algo un poco difícil, ya que como estamos utilizando dos residuos totalmente distintos, generarlos a diferentes proporciones generaría más pruebas y más dificultad para realizarlo. Bueno, para la segunda prueba utilizaremos, como ya lo había dicho, escombros que sustituyen la gravilla, la misma proporción de cemento, de gravilla y de agua que estamos utilizando, y se realiza el mezclado como lo vemos en las siguientes fotos. Para la tercera muestra sustituiremos la arena por icopor que ha sido rallado, como ya lo hemos dicho, para poder obtener la granulometría necesaria para la muestra, y volveríamos a utilizar la gravilla, cemento, agua, y mezclaríamos nuevamente para generar todas estas mezclas. Después de realizar el mezclado se pone en una gavera donde se busca una superficie plana y se aplana también la parte superior para que dé la textura y la forma de los ladrillos según las dimensiones, que son 0,5, 0,05 centímetros, 0,11 centímetros y 0,23 centímetros. Para la muestra 4, en esa sustituiremos totalmente la gravilla por el icopor y la arena, y la gravilla por el escombro y la arena por el icopor. Es decir, utilizaremos totalmente las dos mezclas, icopor y escombros, para utilizar la mezcla patrón de los ladrillos, y la mezcla de cemento, agua, para realizar los ecoladrillos, como ya lo vemos en las siguientes fotos. Estos ecoladrillos se sometieron a procesos de fraguado, teniendo cuidado, especial atención para las condiciones climáticas presentes en el momento de la fundición, y antes de vertir la mezcla en la gavera se virtió un material aislante como es el aceite quemado, que es muy habitual utilizarlo en construcción, para que así saliera de manera más perfecta los ladrillos y continuaran con la muestra. Se utilizó también esta gavera, que es un material resistente para el vertimiento, para que no se nos abrieran ni nos causaran ningún daño en la forma que queremos de nuestros ladrillos. Dentro de los estudios realizados al material ya elaborado de los ecoladrillos y después de haber pasado el proceso de fraguado de los mismos, podemos ver que la resistencia que estos poseen es muy buena, ya que por generar un concreto cerca de los 3500 psi, y ya que no se puede encontrar o tener la facilidad de establecer la compresión real mediante la máquina universal para realizar el estudio, pues se realizó imponiendo peso en los mismos ladrillos, y pudimos ver pues que es muy difícil formarlo o establecer la norma de manera en casa, pero los ladrillos soportaron grandes cantidades de peso, estableciendo así una gran importancia de los ladrillos, no generando nivel de rotura necesario para este ensayo, pero podemos compararlo de que pudieron soportar cantidades de peso determinadas. En segundo lugar, los ladrillos, o ya cuando se estaba elaborando la mezcla, se pudo observar que la trabajabilidad por ser unos ladrillos fraguados, podemos también ser un sustituyente para elaborar otro tipo de estructuras, como lo son columnas, vigas, ya que se utiliza el mismo elemento. Pero podemos ver que cuando se adiciona icopor, la trabajabilidad disminuye en un gran %, ya que la mezcla se apelmaza en una gran manera por la volatilidad del mismo, generando que sea hasta difícil verterlo en la mezcla, estableciendo así la idea de que si vamos a realizar
el fundimiento de la fundición de otro tipo de estructura o de mezcla utilizando el mismo concreto, veremos que es muy difícil que cuando se utilice el copor adquiera la forma del testero a lo que se le quiere llegar, ya que después de haber realizado el fraguado de los ladrillos se vio que aunque se realizaron los golpes y todo para que bajara la mezcla, se vio pequeñas porosidades en lo mismo, factor que ayuda mucho a los ladrillos, ya que puede ser que facilita el vertimiento de la mezcla y la incorporación de la misma para cuando se va a hacer el pegue de los mismos. Otro aspecto determinante es los agregados finos y gruesos utilizados en la mezcla para llegar a la resistencia que deseamos. Como ya lo dije, pues no pudimos realizar el estudio de la misma mediante la máquina universal, pero seguimos todo al pie de la norma para poder identificar y llegar a establecer la NTC 174, que es la que habla de los agregados finos y gruesos, en donde los agregados gruesos máximos que se utilizaron está entre 6 y 12 centímetros, entre media y 3/4 de pulgada, según la estructura, como lo dicta la norma, pero esta lo utilizamos ya que es las dimensiones más pequeñas que se utilizan. Otro aspecto son los agregados finos, como lo son la arena. La arena que se utilizó, debió ser pasada por un tamiz, no alcanzó la granometría esperada, entonces debió ser pasada por una malla para que utilizara para llegar a la granometría necesaria para el tipo de mezcla que vamos a utilizar. Otro aspecto que vamos a utilizar del material desarrollado fue el peso. Podemos ver que cuando se realiza el análisis del peso, podemos ver que el ladrillo, cuando genera de sustitución el icopor, el peso disminuye en un buen porcentaje, ya que genera menos peso para la mezcla, ayudando a que sea este material un poco más liviano, facilitando la muestra. Y la porosidad del mismo, cuando se realiza el copor, ayuda al agarre.